Sí, sí, esto es un hecho que ocurrió en el fin de semana pasado y nosotros por la gravedad del tema tuvimos intervención inmediata después de la denuncia y el protocolo de actuación que tenemos para estos casos entre la policía y el hospital. Y bueno, en función de que consideramos que era un hecho muy grave, por ese motivo se detuvo al presunto autor y por esto del nuevo Código Procesal, ustedes saben que los tiempos se han acelerado muchísimo, es mucho más ágil. En menos de 24 horas ya hicimos una audiencia en Bariloche con la persona detenida, donde yo tuve que explicarle a la jueza por qué estaba detenida esta persona, cuáles eran las pruebas que tenía hasta el momento en contra de él y por qué yo pedía la prisión preventiva de esta persona, o sea, porque esta persona tiene que estar privada de libertad en el plazo de investigación. La jueza dio lugar a lo que nosotros pedimos, entendió que el hecho era sumamente grave, que había que proteger básicamente a la víctima de estos hechos, que podría haber un entorpecimiento en la investigación si la persona estaba liberada, digamos. Entonces otorgó el plazo de 4 meses para investigar este hecho y 4 meses de prisión preventiva. Bien, este hecho se trata de un abuso en principio. ¿Es una menor la involucrada? ¿Es un adulto? No, no, son adultos, todos adultos, y eran personas que tenían un conocimiento previo, es decir, se conocían de antes, y esto fue en el marco de una reunión con otras personas, en otro barrio inclusive, no ni siquiera en el barrio donde viven estas personas, y bueno, y a partir de allí se produce este hecho, que es lo que nosotros estamos investigando, ¿no? Durante los próximos 4 meses, ¿cuál va a ser la tarea entonces? Bueno, nosotros hemos recolectado varias pruebas que tienen que ser analizadas en laboratorio y también pruebas desde el punto de vista de ropas y demás que tienen que ser analizadas en el laboratorio y también en criminalística. También vamos a tener la posibilidad de tener ampliaciones de algunos testimonios que ya tenemos y yo creo que en poco tiempo ya vamos a estar en condiciones de realizar la acusación final para que esta persona rinda cuentas en juicio, ¿no? ¿Esto de mantener la prisión preventiva es porque hay un caso anterior o porque el juez entiende que hay semiplena prueba? No, nosotros tenemos dos motivos para pedir la prisión preventiva. La prisión preventiva, ante todo, te aclaro que significa que una persona va presa antes de la condena, ¿no? Porque después de la condena es obvio que la persona, si tiene una pena de prisión efectiva, tiene que ir detenida. La prisión preventiva se da por dos motivos. Si hay un peligro de fuga, es decir, una persona, que, por ejemplo, que no conocemos, que no vive en el pueblo, que no conocemos el domicilio, o eventualmente si puede entorpecer la investigación. Esto es que nosotros tenemos que trabajar libremente, sin ningún tipo de problema, no solamente la Fiscalía, sino básicamente con los testigos, ¿no? O que puede ocultar pruebas, o que puede intimidar a algún testigo o a las víctimas, y en ese caso, y en los casos donde las víctimas son mujeres, también se tiene en cuenta la protección de la víctima. Entonces, esos son los únicos dos motivos por los cuales una persona puede ir presa antes de ser condenada. Y esto es por ley, digamos, no es una decisión nuestra. En algunos casos graves y donde nosotros tenemos la chance de poder demostrar esto, la gente queda en prisión preventiva. Por eso, hoy me preguntaba un colega tuyo, ¿por qué en otro caso en Bariloche, de un caso muy parecido, no quedó la persona presa? Bueno, es por eso, porque cada caso en particular hay que analizar si se dan estos dos elementos, si la persona se fuga, o sea, se puede fugar y no va a responder cuando lo llame la justicia, o si puede entorpecer la investigación. Bueno, este no es el primer hecho que ocurre. Hace algún tiempo atrás se dio a conocer incluso el caso donde hubo un menor involucrado como víctima. ¿Cuál es el nivel de avance en aquel caso, por ejemplo? Bueno, los casos de abuso sexual infantil son casos muy complicados, la verdad, porque normalmente son chicos que no tienen por ahí, no pueden claramente especificar cómo ocurrieron los abusos por su corta edad, porque han quedado en algunos casos muy bloqueados emocionalmente. Son delitos que se producen en la intimidad, esto es en lugares reservados solo para las familias, con lo cual obviamente nunca hay testigos. Las pruebas psicológicas y psiquiátricas no siempre son 100% efectivas y no siempre son útiles porque a veces los chicos nosotros tratamos de no, se llama revictimizarlos, es decir, que no tengan que pasar varias veces por un relato que les hizo mal.
Muchas veces son dentro del mismo seno familiar, yo te diría que la mayor de los casos es seno familiar o círculos conocidos, lo cual genera una complejidad muy grande porque esto, imagínate que se produce todo un problema muy grande entre las familias, entre los amigos y demás, y en el mientras tanto nosotros tenemos que investigar el hecho, no es que nosotros con la mera denuncia ya está, nosotros tenemos que investigar el hecho y tenemos que tratar de ver si esto realmente ocurrió o no. Y por eso te digo, en los casos de abuso sexual infantil son muy complejos y a veces llevan un tiempo prolongado y esto por supuesto genera mucha angustia en la familia, genera angustia en los conocidos, pero nosotros tenemos que, no podemos, digamos, encarcelar a una persona que pudiera llegar a ser inocente y por otra parte tenemos la obligación por las convenciones de los derechos del niño y por los derechos de protección a las víctimas investigar profundamente estos hechos y proteger a su vez a los menores y a las mujeres que están involucrados. Muchas veces se produce un problema muy grave que es la separación de la familia, a veces después las personas no tienen cómo sostener la familia, es decir, se generan muchos problemas colaterales, además de la investigación en particular, que a veces tiene que actuar el juzgado de familia, el defensor de menores. Es un tema complejo, la verdad es un tema complejo. Nosotros, todas las causas que hemos tramitado, algunas han tenido un resultado bastante rápido y bastante claro, y otras todavía estamos investigando y todavía luchando, entre comillas, para ver si podemos tener la prueba necesaria para llevar a una persona a juicio, que es un hecho obviamente muy grave, que tiene penas muy altas, porque la persona que comete un delito de estas características, las penas son de prisión efectiva, es decir, van presos, y además de ir presos por varios años. Entonces, es un tema sumamente delicado, y por eso mismo la persona que se la va a condenar, hay que condenarla con las pruebas suficientes, ¿no?